En la realización de la pericial, uno tiene que tener presente que se trata de una tarea que tiene que ser eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Ser eficaz al mínimo costo. Por ello es necesario que cuando se va a realizar la pericial, esta pericial esté, digamos, con la necesidad de todos los datos que hacen al requerimiento. Quiere decir que por el solo hecho de haber anticipado a la parte de nuestra presencia como peritos, esta tiene que tener al momento de la pericial toda la documentación que hace a la pericial, porque se trata de ir una sola vez, quiere decir ser eficiente. Se le tiene que adelantar a la parte, ya sea telefónicamente, vía mail, como fuere, la cuestión que tiene que ver con qué tipo de información se necesita. Y esto hay que tenerlo perfectamente claro. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos información, esa información está en documentos, está en registros. Pero no tenemos por qué saber cuál es el sistema contable que usa la empresa. Entonces, mientras que uno decide en contabilizarlo, otros a lo mejor no y tienen una información resumen. Mientras que algunos utilizan sus diarios, otros vuelcan directamente en el diario la información que corresponde. Por lo tanto, no corresponde que el perito le diga a la empresa qué tipo de registro necesita, porque en realidad el registro lo conocen ellos. Lo que nosotros necesitamos es la información que hace a contestar los puntos periciales. En la medida del conocimiento de cómo maneja cada uno su sistema contable, será el responsable de darnos tal o cual instrumento en donde está volcada la información que nosotros estamos necesitando. Vamos a analizar un poquito cuáles son las preguntas más frecuentes que están incluidas en una pericial. La práctica de la pericial ya habíamos visto que está en cada uno de los cuestionarios que las partes piden, más el auto de apertura a prueba, en donde el juez puede rectificar o ratificar la información de los cuestionarios que antes se acabo de nombrar, e incluso ampliar los periciales. Y aún más, sumarles todas aquellas cuestiones que estén en el auto de designación del perito, que podría incluirse, por ejemplo, una liquidación de lo reclamado independientemente de lo que piden cada una de los cuestionarios de las partes. El primer concepto que generalmente se maneja en una pericial es manifestarse sobre los libros. Una pregunta puede ser, ¿los libros son llevados conforme a derecho? Para que manifieste el perito si los libros se encuentran llevados en legal forma. Mi opinión es que el perito no tiene que hablar sobre si son o no llevados en legal forma. En principio, el contador para hablar de la legalidad necesariamente tiene que hacer una auditoría. Entonces puede decir que la legalidad de los libros, en el fondo, tiene que ver con la justificación de toda la información que está volcada a través de su constancia respaldada. Pero tenemos que encontrarle una forma que tiene que ver con eso de poder contestar el tema. Entonces, mi opinión tiene que ver con que esta pregunta, si bien no contesta expresamente si está llevada en legal forma, porque ninguna pregunta de cuestionario se contesta sí o no, sino se vuelca el dato que surge de los registros contables. La única forma que podemos limitar la responsabilidad del perito es solamente contestar desde el punto de vista formal, en la forma. Como dice los libros en cuanto a la forma de ser llevados, sin raspaduras, enmiendas, etc. Y esto tiene que ver con una cuestión de limitación de la responsabilidad del perito en cuanto al alcance.
Porque la pregunta es realizada, ¿los libros son llevados en legal forma? Y la pregunta es, ¿cuáles libros? Porque resulta que la empresa tiene 25 años de antigüedad y el trabajador que está reclamando el juicio ha trabajado 3 meses. Entonces, mi opinión es que los libros, en cuanto a la legalidad de su forma, no de su fondo, se refieren exclusivamente al periodo en que dice el trabajador que efectivamente trabaja. Diferencien esta cuestión que es importante. Una cosa es lo que dice el trabajador y otra cosa es lo que dice la demandada. Porque el trabajador puede estar diciendo que trabajó 8 años en negro y la demandada dice que no, que trabajó solamente el último año. Ahora, ¿cuál es el alcance de la revisión del perito? Y el perito se tiene que remitir a información de todo el periodo que dice la parte actora. Porque ahí va a poder certificar si desde el punto de vista del registro está o no volcado la fecha de ingreso que dice el trabajador que comenzó a trabajar. Por lo tanto, el periodo que abarca la cuestión de los libros tiene que ver con el periodo en que el trabajador dice haber trabajado. ¿Cómo se contesta sobre la legalidad? Dejo a expensas de las partes que se manifiesten respecto a la información que yo he volcado. Quiere decir que pondré todos los libros que me han exhibido, ojo con esto. Diga el perito si la empresa lleva los libros obligatorios conforme a su calidad de empresa. Por ejemplo, una aseguradora. La aseguradora tiene que llevar libros de emisión de póliza, libros de denuncia de siniestro, libros diarios, libros, etc. Subdiarios. Ahora bien, el perito no tiene que decirle cuáles son los libros que debe de llevar, porque eso legalmente después lo conoce, es una ley. Por lo tanto, lo que el perito se va a limitar es exclusivamente a los libros que han sido puestos a su disposición al momento del peritaje realizado. No digo me falta tal libro, no. De los libros exhibidos al momento del peritaje, fíjense en el alcance, al momento del peritaje, surge como únicos datos de rúbrica de lo mismo lo siguiente. Y ahí voy volcando todas las rúbricas de los libros que han sido puestos a disposición. Por ejemplo, libro diario, rubricado por la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, bajo el número tal. Es decir, se vuelcan los datos relativos a la cuestión de lo que es la rubricación. Ahí tenemos una fecha de rubricación. Pero además, como se hace en los inventarios, como hace el auditor en los inventarios, hace un corte de documentación entre el inicio y el final. Entonces nosotros lo que haremos es tomaremos el registro que corresponde al periodo, diremos cuál es la fecha de rúbrica y verificaríamos la primera y última foja en uso, volcando los datos que corresponden a esas fojas. No me estoy refiriendo a la primera foja donde se pega la etiqueta. Estoy refiriendo a las operaciones volcadas. Primera foja en uso, número 3, con operaciones de tal fecha. Última foja en uso, número tal, con operaciones de tal fecha. Ahí las partes van a poder hablar sobre la legalidad, por ejemplo. Porque si el libro fue rubricado 5 años después, ya la primera foja deja de tener una cuestión de incumplimiento desde el punto de vista de la forma. Supongamos que es un libro laboral. Va el Ministerio de Trabajo, revisa los libros y dice, no, un momentito, este libro está postdatado. Le hacemos una multa. Pero acá la cuestión cambia, porque la cuestión relativa a lo que es la prueba propiamente dicha tiene entidad en la medida en que sirve como elemento probatorio a los fines respectivos. Entonces, corresponderá a la parte actora impugnar lo que tiene que ver con la legalidad de los libros.
porque resulta que las primeras hojas son muy viejas y el libro fue reubicado 5 años después. Convocar estos datos corresponde a las partes, toda la cuestión relativa a dichos libros. Otra de las preguntas puede estar referida a los datos del trabajador. Estamos en un juicio laboral, como ejemplo. Por lo tanto, van preguntando en cada una de los requerimientos que hacen, cuál es la categoría laboral del trabajador, cuál es la fecha de ingreso, cuál es el horario trabajado, cuál es la fecha de egreso. Una buena práctica es volcar todos los datos que hacen a la información, por ejemplo, del trabajador, volcarlos en la primera pregunta, fecha de ingreso. Entonces yo contesto, de la documentación exhibida como única, al momento de la pericial, surge para el actor la siguiente información de registro. Y ahí vuelco todo, absolutamente. ¿Por qué digo como única? Porque pueden aparecer preguntas, como por ejemplo, horario trabajado, y resulta que del libro laboral y de sus constancias respaldatorias surge. Por lo tanto, cuando conteste esa pregunta, me voy a remitir a la contestación donde di todos los datos. Me remito a la contestación brindada al punto tal del presente cuestionario. Y así voy, en esta forma, dando respuesta a cada una de estas preguntas que van apareciendo de manera aislada. Tengo todo en una sola respuesta, en la primera pregunta que yo puedo volcar todo. Y además digo como única. ¿Qué quiere decir? Si yo digo como única y luego el horario no aparece, al remitirme a esa respuesta ya no estoy contestando. Si no aparece como única información en lo que está volcado. Así que no hace falta contestar que sí aparece o que no aparece. Ojo con las cuestiones conceptuales al contestar. Porque por ahí hay una pregunta que dice, diga el perito si el actor se encontraba en relación de dependencia de la demandante. Un momentito, eso es una cuestión de derecho. El perito lo que puede decir, no que estaba en relación de dependencia, sino que estaba registrado en el libro con los datos que surgen conforme a la respuesta brindada. Entonces, no le cabe al perito efectuar ningún tipo de calificación al respecto. Cuando se va a contestar este tipo de pregunta, en la documentación exhibida surge como único dato lo que corresponde a tal información. A ver, ¿qué otra pregunta importante podemos analizar? Supongamos que preguntan cuáles son las remuneraciones pagadas al actor durante toda su relación laboral. Ahí tenemos de vuelta lo que yo digo que el pez por la boca muere. Están preguntando cuál es la remuneración pagada. Y nosotros, que somos entendidos en el derecho, sabemos que no podemos utilizar cualquier palabra para contestar. Y utilizaremos las respuestas con las preguntas que nos hacen y con las palabras que corresponden. Si hablan de remuneración pagada, contestaremos. Del libro laboral surge como información remuneratoria del trabajador la liquidada conforme los siguientes conceptos. En ningún momento se ha dicho pagar, porque puede pasar que lo que está reclamando no es una cuestión de mala liquidación, sino de falta de pago. Está en el libro como liquidado, pero no está pagado. Entonces le pueden preguntar, ¿fue pagada tal concepto que forma parte del reclamo? Nosotros no podemos decir que sí o que no. En ese caso, tendremos que limitarnos a contestar, debe estarse tanto a la información liquidatoria que surge del anexo tal, donde se vuelca toda la remuneración devengada y liquidada, según el libro de remuneraciones, como así también a la información que surge de la respuesta brindada del punto tal, donde está
la liquidación de lo reclamado por el trabajador para el supuesto que la demanda prospere en todo. Esto quiere decir entonces que aquí no estamos diciendo si fue pagada o no, y lo mandamos en la respuesta a la vía alternativa de dos respuestas que están en el cuestionario. Fíjese lo que se liquidó, que está volcado en tal respuesta, y fíjese lo que está reclamado, que está volcado en tal respuesta. ¿De acuerdo? No hay opinión jamás del perito sobre cuestiones que hacen al conflicto propiamente dicho. Puede haber una pregunta que dice, conforme la normativa tal, efectúe la liquidación, conforme el fallo jurisprudencial tal, efectúe cómo es el cálculo. Un momentito. El perito, si bien la norma de conocimiento público, de orden público, cualquier norma, por ejemplo, liquidatoria, el trabajo, lo cierto es que el perito no puede tener una tercera interpretación. ¿Cómo es esto? La parte actora, por un lado, reclama algo. Por otro lado, la demandada ha liquidado ese algo. Y el perito va y liquida conforme la interpretación de la ley. Fíjense ustedes qué pasaría si lo que se está reclamando es una mala aplicación de convenio. Entonces, el perito no está llamado a dar solución al conflicto. El que tiene que dar solución es el juez. Entonces, conforme la ley tal liquide, ¿no? A ver. Por un lado, pondré la liquidación que está reclamando la actora, porque la actora, al reclamar, hace una mixtura de datos. ¿Cuál es la mixtura? La mixtura de datos es, por un lado, dice de un dato que podría no estar volcado en el libro. Por ejemplo, dice que ingresó 5 años antes, y yo voy a los libros y no está. Pero está reclamando esa antigüedad. Y por otro lado, puede decir que el convenio colectivo que es aplicable está mal liquidado. Quiere decir que hay una interpretación por parte de la actora y una interpretación por parte de la demandada. ¿Cuál es la interpretación de la demandada? La que por la teoría de los actos propios ha volcado al libro del registro laboral. Conclusión, el perito no puede venir a ser el salvador, resolver el conflicto, decir que está bien, esto está mal, o, como el peor de los casos, decirle la liquidación que corresponde conforme a la ley es esta, porque no le cabe a la función del perito efectuar interpretaciones de tipo legal que hagan a la cuestión del conflicto, porque ese es el conflicto, no confundamos. Una cosa es el perito contador y otra cosa es el contador público. El contador público interpreta obligatoriamente la normativa, porque estoy asesorando a una empresa y le digo, hay que liquidar la indemnización conforme a esta normativa. Porque para eso estoy asesorando desde el punto de vista contable. Ahora, cuando esta cuestión es motivo de conflicto, la función del contador queda un poco más retirada. No necesitamos, los abogados, que el contador nos dé la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque como abogados planteamos nuestra posición, pedimos que el perito vaya y mire qué es lo que se liquidó, y le pedimos al juez que no dé la respuesta que corresponde a la norma aplicada. En este sentido es lo que corresponde contestar cuando existen estas preguntas. A lo sumo, si siguen insistiendo, corresponderá a la parte que sigue insistiendo en una impugnación la aplicación de la ley, que detalle cuál es la interpretación que da ella de la interpretación de la ley para que nosotros hagamos la liquidación. ¿De acuerdo? Por último, el tema de las transcripciones. El perito transcribirá tal o cual dato relativo al trabajador, del legajo del trabajador. A ver, en el legajo del trabajador hay un montón de información. Pueden pedir que transcribamos la historia clínica. En principio, el perito no es transcriptor de nada, sino que brinda información de registros contables. Ahora, la información que tiene que ver con el acta médico, ¿es una cuestión contable? No está dentro de nuestra incumbencia.
Por lo tanto, hay que contestar que no es materia contable la transcripción que tiene que ver con el dato requerido. O sea, si bien no es función del contador transcribir, lo cierto es que cuando volcamos los datos del registro laboral, estamos de alguna forma certificando, por ejemplo, las remuneraciones que están en los libros. Pero hay determinado tipo de información que no se puede transcribir, porque justamente el perito no es transcriptor. Y si esa información forma parte de la documental, tendré que contestar que me remito a la prueba documental que está englosada en autos, a Fogastal, donde consta el detalle del contenido de esa documentación. Supongamos, por ejemplo, que lo que piden es que se transcriba las distintas categorías que ha tenido el actor conforme su lega. Ahí sí son informaciones de tipo laboral contable, porque obviamente cuando hablamos de contable, estamos hablando de libro diario, el inventario, porque son obligatorios, y el libro laboral es un subdiario del libro diario. Ahora, si existe información en el legajo que no está volcada a libros laborales, por ejemplo, no existe ninguna duda que habrá que contestar, por más que esté en el legajo, que de los registros contables, que incluyen los laborales, recuerden, es un subdiario, ¿sí? Sueldos a pagar, sueldos a pagar a bancos. Y ahí tenemos la información de detalle de los trabajadores en el libro laboral, porque el global es el asiento de diario que está en el libro diario. Por lo tanto, ahí tendremos que decir si existe o no volcado el dato. Por más que esté en el legajo, no está contablemente expuesto como tal. Por ejemplo, la pregunta que hace, ¿se le pagaron las cargas sociales al actor? Y cuando nosotros vamos al respectivo comprobante, las cargas sociales se pagan globalmente. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar dentro del comprobante respaldatorio de pago, el BEP respectivo, si el total coincide con el asiento de diario donde está el registro de sueldo. Y luego, una vez que verificamos eso y lo chequeamos con el libro laboral en su total, uno y otro total coincide, asiento global por un lado y libro laboral por el otro. Una vez que coinciden esos importes, sí ya podemos ir a analizar el desglose de la información que yo les hablaba en cuanto a la necesidad de ver información detallada. Veremos si dentro de ese total está el trabajador al cual se le ha pagado la respectiva carga social.